Hola, mi nombre es Silvia Lorente y en nombre de mis compañeras, también Natalia Larraz y Ana Corral, os presentamos el estudio titulado Estudio transversal para el desarrollo de la creatividad en la mención de educación física en Magisterio de Educación Primaria, llevado a cabo en la Universidad de Zaragoza. Resumiendo un poco el proyecto, destacar que el objetivo general de este se basa en diseñar e implementar y evaluar un proyecto de innovación docente para el desarrollo de la creatividad en este alumnado que mencionaba anteriormente, durante 4 cursos académicos consecutivos. Lo que se ha hecho es desarrollar un programa educativo sustentado en estrategias de enseñanza y aprendizaje que han permitido desarrollar los procesos psicológicos creativos. ¿Cómo se ha evaluado? Utilizando con 3 cohortes un diseño de grupo único con pretest y posttest. El instrumento utilizado fue la prueba de imaginación creativa para adultos y con una cohorte, la del 2022-2023, se utiliza una valoración cualitativa a partir de un cuestionario que servía para valorar la experiencia y la satisfacción del alumnado con el programa. Destacar que el proyecto tiene que ver con un proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza, que responde, como decíamos antes, a la necesidad de desarrollar esta creatividad para fomentar los procesos de creación grupal y un aprendizaje significativo de manera interdisciplinar, concretamente en esta mención de educación física, que está compuesta por estas 5 asignaturas, y el público objetivo al que se dirigía la experiencia, como os he dicho antes, es el alumnado de la mención de educación física de la Facultad de Educación. Seguidamente, cabe destacar el que entendemos por la creatividad. Destacar que el desarrollo de la creatividad en el alumnado es fundamental para que ellos desarrollen un aprendizaje de alto nivel, que la creatividad se entiende como una habilidad del pensamiento de orden superior que está basada en un pensamiento complejo y postformal, que se ocupa de la generación de ideas novedosas y valiosas. Además, destacar que se trata de una competencia transversal y fundamental para desarrollar un aprendizaje de alto nivel. La enseñanza de la creatividad y empoderar con la creatividad supone hacer o ayudar a los alumnos a ser más activos, motivarles, un aprendizaje mucho más dinámico, que les haga implicarse mucho más. Que les haga construir a ellos mismos el conocimiento desde la propia planificación hasta la propia interiorización de este. Destacar que hemos desarrollado 4 objetivos diferentes. El primero se basaba en diseñar, implementar y evaluar una propuesta que desarrollase estrategias creativas mediante un proyecto interdisciplinar con este alumnado. Por otro lado, dotar de estrategias y herramientas creativas a los alumnos que les sirvan para su futuro ejercicio profesional. En tercer lugar, desarrollar esta capacidad creativa del alumnado propiamente. Y por último, analizar los efectos del desarrollo de la creatividad en el alumnado. El diseño es un diseño preexperimental, transversal, con medidas pre y post y con un grupo de intervención. Los participantes, como mencionábamos antes, eran 4 grupos clase, todos ellos de la mención de educación física, que se realizan en el último curso de magisterio de educación primaria, y la muestra total, englobando estos 4 grupos, era de 145 participantes. Como os decía, hemos utilizado 2 instrumentos. Con las 3 primeras cohortes se utilizaba la prueba de imaginación creativa para adultos, que evalúa tanto la creatividad general como la narrativa como la gráfica y que consta de 3 juegos para valorar la creatividad narrativa y un juego para valorar la gráfica. Y por otro lado, el cuestionario que creamos, que constaba de una valoración subjetiva de la creatividad, dotado de 7 ítems que veremos después en una tabla, con una escala tipo Likert que iba del 1 al 4 para valorar este acuerdo en torno a los ítems que aparecían. En torno al procedimiento que se ha llevado a cabo, destacar que se ha desarrollado todo de manera cooperativa y que ha constado de 4 fases. La primera fase tenía que ver con la tormenta de ideas, la segunda fase con la elaboración, la tercera fase con un retoque y la cuarta fase con la muestra final. Para ver lo que se componía en cada una de las fases, destacar que primero, durante la primera fase, se realizaba la preevaluación del PIC
y se presentaba el proyecto. Y es durante esta fase se desarrollaba una tormenta de ideas por grupos cooperativos donde ellos y ellas elegían el tema y, digamos, el hilo conductor en el que se iban a basar. Para ello tenían que elegir un objetivo de desarrollo sostenible que, digamos, guiaría toda su propuesta de creación grupal. Durante la segunda fase era la fase ya de la elaboración y ya se seleccionan propuestas más concretas y se empiezan a realizar y a componer las escenas. Digamos que ellos mismos van creando la historia que contarán a través de esa creación grupal final. Cada uno de las asignaturas iba aportando a través de sus contenidos contenidos que se integrarían después en la propia coreografía. Es decir, la actividad, por ejemplo, la asignatura de actividades físicas individuales aportaba más los contenidos que tenían que ver con disciplinas más como la gimnasia deportiva o cualquiera de estas modalidades. Otras asignaturas como las actividades físicas de expresión corporal aportaban más contenidos coreográficos, del movimiento, de la propia expresión. En la tercera fase tenía que ver con el retoque. En ella pues, se hacían grabaciones de las composiciones y se buscaba soluciones a los errores que podían ver. Para ello trabajaban siempre de manera cooperativa, cada uno poseía un rol diferente dentro del grupo, lo cual hacía que se generasen ideas diferentes y se aportasen ideas creativas para solucionar los diferentes problemas que surgían. La fase 4 tiene que ver ya con la muestra final, se realizaban ensayos generales y se desarrollaba una puesta en escena final. Por último, se hacía la evaluación final del proyecto con el cuestionario en la última corte y el PIC como post-intervención en las 3 cortes anteriores. En torno a los resultados, estos resultados los hemos organizado por objetivos. Los resultados obtenidos en torno al primer y segundo objetivo son un poco los que hemos comentado hasta ahora. Pues se diseña este proyecto interdisciplinar, se implementa durante 14 semanas a lo largo de los 4 cursos académicos y se realizan diferentes actividades relacionadas con esta fase de creación, implementando en ellas estrategias creativas que permiten finalmente generar el producto creativo. En primer lugar, pues se ha realizado una primera fase de generación de ideas, se han explorado las posibilidades creativas, la variedad de soluciones, los detalles para la creación, se han incorporado todas estas estrategias para acabar teniendo un resultado. Se ha desarrollado el diseño de la creación grupal coreográfica y finalmente se podría afirmar en torno a estos objetivos que el proyecto ha permitido lograr un aprendizaje más eficaz y satisfactorio en las distintas asignaturas de la mención de educación física, gracias a la obtención de resultados altamente satisfactorios en el rendimiento académico de los estudiantes. La creatividad la veremos ahora, que también ha obtenido resultados satisfactorios en los 4 grupos. En este tercer objetivo, que se basaba con el desarrollo de la creatividad, destacar que tanto en los 3 primeros cursos, lo vemos aquí más gráficamente, en los 3 primeros cursos ha habido una mejora significativa en el desarrollo de la creatividad. En ambos cursos, en estos 2 cursos académicos podemos ver cómo en el primero aumenta 30 puntos y en el segundo aumenta 37. Y es durante el tercero donde aumenta un poco menos, pero aumenta también 16 puntos con respecto del preintervención. A nivel estadístico hay una mejora significativa en las puntuaciones de la creatividad. Por otro lado, en torno a los resultados obtenidos en el último curso, se valoraban estos con el cuestionario y la media de los resultados también ha sido satisfactoria, obteniendo una media en torno a los 3,64 puntos sobre 4, por lo que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que ha habido un desarrollo de la creatividad y un clima que ha facilitado la comunicación. En torno al último objetivo, analizar los efectos del desarrollo de la creatividad, repetimos que durante los 4 cursos que se ha aplicado el proyecto se han obtenido un desarrollo de la creatividad satisfactorio, como hemos visto con anterioridad. Para concluir, destacar que la propuesta pretende mejorar la implantación del proceso Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior mediante la evaluación y la adquisición de la creatividad como una competencia genérica en la titulación del grado de magisterio, y con ella se ha logrado dicho objetivo, con este proyecto,
obteniendo un desarrollo de la creatividad en el alumnado de la mención de educación física. Por último, como propuesta de futuro, se invita a realizar una intervención intencional y programática con el fin de potenciar y mejorar la creatividad en el transcurso de los estudios de magisterio. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.